Hola a todos, en este video vamos a hablar un poco sobre el terrorismo. Antes que nada hay que aclarar que en este video van a haber dos entrevistas, las cuales han sido recortadas por temas de tiempo. Luego de las dos entrevistas, cada integrante del grupo va a hablar un poco sobre el tema. Ahora sí, pues sigamos con las entrevistas. Pues en muchos hechos de esta época hubieron libros que hablaban acerca de este tema. Pues tú llegaste a vivir acerca de alguno de estos momentos que se llegó a pasar por noticias. Claro, yo después, pasados los años, porque como te decía, en 1980 yo terminaba la primaria, estaba cursando el primero de secundaria, luego en el segundo de secundaria empezaron, en este caso, los elementos subversivos a meterse a los colegios, llegaron al nuestro, que era el Colegio González Vigil, ingresaron, nos hablaron, nos dijeron que esta forma de guerra, de guerrillas, era la mejor manera de llegar al Estado para poder gobernar al Perú con una sociedad justa, equitativa y etcétera, etcétera. Entonces muchos de los compañeros empezaron a tomar la decisión e irse conjuntamente con quienes venían a hablarnos. En esa época ellos se hacían llamar los compañeros, se hacían llamar los camaradas, y a todos los que nosotros nos encontrábamos en el colegio, en la escuela, nos llamaban igualmente también compañeros, camaradas, vámonos a la lucha, ayúdennos en esta lucha armada, que es una lucha que va a beneficiar a todo el pueblo. Los pobres somos oprimidos, los pobres somos personas que estamos siendo dejadas de lado, no permitamos que eso pase. Hay que ir contra este gobierno hambreador, hay que ir contra esta mala práctica que tiene el Estado. Diciendo todas esas cosas, muchos de los jóvenes han sido partícipes de este grupo y se han sumado, se han ido, y muchos de ellos lamentablemente han perdido la vida pues en ataques, en enfrentamientos que han tenido con la policía o con el ejército. Nosotros no tomamos esa decisión porque de repente sentíamos un temor a nuestros padres, a nuestros familiares, que ya nos habían hablado bastante de estas cosas, de decirnos que por favor no vayan a aceptar cuando vengan personas que dicen ser compañeros, que dicen ser camaradas y les pidan unirse a sus huestes, les pidan unirse a sus grupos. No vayan, nos repetían diariamente en la casa, y eso quizás en mí ha marcado esa decisión de no aceptar, pero tenía ganas, pero poco a poco, mientras pasaba el tiempo, mientras pasaban los días, los meses, los años, nos íbamos dando cuenta que finalmente lo que estaba ocurriendo era simplemente hacernos daños entre nosotros, hermanos de un mismo pueblo. Aquellos de repente que se habían levantado en armas, luchaban, diciendo que luchaban por el pueblo, y al final mataban a los propios hermanos del pueblo, a quienes los consideraban como soplones, como personas que eran los que llevaban la información de dónde se encontraban los camaradas, los compañeros, hacia las fuerzas policiales para que los puedan detener, y etcétera, etcétera. Es decir, nosotros los de la población nos encontrábamos entre la espada y la pared. Digo entre la espada y la pared porque por un lado estaba el ejército, la policía, y por el otro lado estaba Sendero Luminoso. No podíamos ni ir ni para uno ni para el otro lado, porque si por ejemplo te ibas tú apoyando a Sendero Luminoso, el ejército y la policía venían y tomaban represalias contigo y con tu familia. O caso contrario, tú apoyabas un tanto a la policía o al ejército, venía Sendero y tomaba también justicia por sus propias manos. Realmente ha sido una época de mucha violencia, una época donde se ha perdido a mucha gente inocente que no tenía nada que ver en el asunto, solo por haber salido de repente una tarde, una noche, se encontró con una bala perdida, o se encontró de repente en un momento donde había un enfrentamiento entre el Sendero Luminoso y la policía o el ejército, y por allí casualmente uno pasaba, transitaba, y las balas le llegaban a uno y los mataban. Realmente eran tiempos bastante dolorosos, bastante tristes, que no quisiera yo que vuelva a repetirse ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Cómo recuerda usted la época del terrorismo en el Perú? En este país no podíamos encontrar ni siquiera víveres. No había luz, no había agua, no había transporte seguro, algún transporte vía. Para conseguir alimentos tendríamos que hacer colas, y para cada cosa. No encontramos alimentos, era una escasez tremenda, era un montón de alimentos. Así como no podías encontrar eso, no encontrabas seguridad. No encontrabas seguridad en tu mismo trabajo porque los terroristas estaban en todos lados. Había mucha bomba, había ataques a las instituciones públicas y privadas, había ataques a militares, personas importantes en todo ese tiempo. Se sinceraron precios, fue muy durísimo, fue muy duro la sinceración de la economía. Era una época donde hubo una transición, un cambio, la devaluación de moneda, el dólar disparado, la economía para muchísimas, para millones de personas. Ahora los temas de los integrantes del grupo. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre los puntos esenciales que habló el señor entrevistado. Primero, que estuvieron implicados los de Sendero Luminoso y los del ejército. Segundo, que en Huanta el terrorismo empezó aproximadamente en 1980. Tercero, que hubo un toque de queda y que los pobladores empezaron a aislar. Cuarto,
A los niños de esa época se les fueron quitadas sus infancias. Y quinto, los terroristas empezaron a entrar a las escuelas, a explicar su visión y a pedir que se unan a su lucha. Sí, ahora hablaremos de una de las 11 provincias de Ayacucho, que es poco Sara, la provincia de Pausa. Bien, en esta oportunidad entrevistamos al señor José Patricio Escobar Goma Callao, natural de Pausa. Él nos cuenta que el 1 de noviembre de 1989 llegaron a este Sendero Luminoso. Y es algo bien curioso que el 1 de noviembre justo lleguen. ¿Por qué? Porque justo se celebraba el Día de los Santos y como todo el pueblo estaba reunido, justo en ese momento llegaron. También nos cuenta que él es un agricultor. Justo cuando estaba en la Cherra llegaron y estaba con su esposa Rosa y sus hijos. Además, en Pausa había una planta eléctrica donde mataron incluso a 4 personas. Durante ese tiempo que estaban hospedados ahí, él nos cuenta que les hizo formar grupos y que les otorgó cada grupo un barrio y ese barrio tenían que cuidarlo. Pues ahora, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el terrorismo y el cómo se desarrolló entre los años 80 a 2000. En esta oportunidad traemos con nosotros un par de testimonios del caso y para empezar vamos a dar inicio de cómo inició esto. Todo empezó en Ayacucho en los años 80, teniendo como base el adoctrinamiento por parte de los docentes, los cuales se infiltraban a las instituciones del Estado, cambiando la currícula por medios propios, lavándole el cerebro a lo que venían siendo los estudiantes, con el fin de generar más adeptos que pudieran llevar o seguirlos en su causa. Desde 1980 a 1990, el terrorismo se intensificó durante los gobiernos de Juan Beltrán Terry y Blas García. Los principales grupos terroristas fueron Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Luego, desde 1990 hasta el año 2000, durante el gobierno de Fujimori se desarrolló una estrategia más agresiva contra esos grupos que mencioné anteriormente. Desde 1992 fue capturado Abimael Guzmán, lo que debilitó enormemente a Sendero Luminoso. Al mismo tiempo que sucedían estas cosas, el gobierno fue criticado por graves violaciones de derechos humanos y por constatar muchísimos muertos. Ya finalizando con esta grabación, voy a hablar acerca de su conclusión. Esta época fue una época muy cruel para los que la mayoría de nosotros son nuestros padres, nuestros abuelos, que vivieron esta tragedia del Sendero Luminoso, donde muchas veces fue justificada por el pueblo como tal, por ciertas excusas que el propio Sendero reclamaba, que se hacían llamar sus camaradas, los cuales robaban, secuestraban a los niños pequeños que hoy en día de repente siguen con nosotros, pero también hubo esos atentados como los coches bomba que podemos que encontramos en los libros, en las fuentes, pero también como en la ciudad de Huanta, que mencionan ahí en la grabación, como el señor Perciabel, donde se hicieron todo este tipo de cosas, robo a los niños, los coches bomba y todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video. En la descripción van a poder encontrar los 2 links de las entrevistas completas y los links de las fuentes que utilizamos para este video. Muchas gracias.